Bien, continuamos nuestra conversación con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, que en una primera parte eh, fuimos comentando y analizando el impacto del anuncio del inicio del año escolar, eh, cada uno de los factores que de una forma u otra intervienen en lograr en la mayor medida posible, reconociendo que la perfección quizás no es el objetivo fundamental, sino poder lograr lo más que se pueda lograr y que se asegure un año escolar, quizás no el mejor de todos, pero sí por lo menos con rendimientos adecuados, que nuestros estudiantes no pierdan su año escolar. Yo quiero entrar en una parte que tú señalaste en cierta forma al principio, Darwin, y hablaste del impacto y cómo educación a través de la orientación va a manejar el componente familiar en este tipo de educación no presencial. Sabemos, Darwin, que gran parte de los hogares nuestros, por lo general, hay una gran parte que son hogares que de madre o de padre, o que la madre trabaja y el padre trabaja, o si es la madre sola, la madre trabaja. Ahora tendremos una situación con la pandemia donde hay muchos casos que por la situación de la pandemia se han perdido muchos empleos, la madre está en la casa. Esa es una situación. ¿Cómo va a manejar la madre o el padre en el caso de que no esté trabajando la parte presencial de ellos con el estudiante en la casa y en casas que por lo general no son casas con tanta separación y con tanto espacio físico, sino que van a estar cocinando por un lado, van a estar haciendo oficios por un lado y va a estar tomando la educación? O sea, son cosas de forma, pero que son muy, muy... ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Una primera parte de esa pregunta, después voy a entrar a otra. No, son cosas de forma como tú bien señalas, pero que al final terminan afectando al fondo. Así que sin Claro. duda son enormes desafíos. Yo lo digo con total claridad. Por supuesto que no hay que renunciar al objetivo de que los estudiantes aprendan este año, pero el objetivo más importante que tiene el sistema educativo, el prioritario, es evitar que los estudiantes rompan el vínculo con la educación y con su escuela. La UNESCO, en un reciente documento publicado en el día de ayer, ha estimado que la pandemia va a llevar a la deserción escolar, esto quiere decir a la salida prematura de estudiantes del sistema educativo, de 28 millones de niños en el mundo. El gran desafío es que la República Dominicana tiene que ponerse como un objetivo a nivel nacional, es que ninguno de esos 28 millones de niños sea dominicano o dominicana. Ese debiera ser el reto. El reto es ningún niño se puede ir del sistema. Porque cuando un niño, un adolescente, se sale prematuramente del sistema educativo, nada bueno le espera a esa persona en lo individual, ni nada bueno le puede augurar a la sociedad en los años por venir con estudiantes que dejaron muy pronto su sistema educativo, abandonaron su carrera académica y van a engrosar filas de desocupados, de jóvenes que no estudian ni trabajan, de delincuencia, de prostitución, de drogadicción. Allí empieza la cadena de todo lo que no queremos para una sociedad. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque el esfuerzo es retener a los estudiantes. El aprendizaje es un objetivo importante, pero también esta es una oportunidad para aprender de lo que está ocurriendo hoy y tomar lecciones para la vida. Por eso es muy significativo lo que tú mencionabas, Alberto, con esta atención a las emociones de lo que pasa en los hogares. Claro. Hay situaciones también de violencia doméstica, hay situaciones, en Europa se están constatando un mayor nivel de depresión de estudiantes jóvenes y de niños, mayores niveles de suicidio incluso, que hay que controlar. Por eso es muy importante cuidar la salud mental y el ministro lo tiene muy claro. El ministro ha dicho que espera construir una red de asistencia psicológica que esperemos que pueda funcionar por estas herramientas de telepresencialidad o por el propio teléfono, que le permitan llevar a la familia algún mensaje esperanzador, porque lo que algo sí estamos convencidos es la capacidad de resiliencia del pueblo dominicano. Esta pandemia va a culminar con una sociedad dominicana mucho más fortalecida, mucho más segura de sí misma,
muy probablemente mucho más integrada, y esos serán los factores positivos que tendrá que tener y que tendremos que identificar en una situación tan desgraciada que cobra vidas, que cobra empleos, que cobra proyectos de vida. Darwin, es indiscutible también que en el sistema de año escolar que tendremos, hay diferenciación en los distintos niveles de grados, o sea, no impacta tanto quizás el ajuste en un nivel tal intermedio o un nivel de secundaria como afectaría un no muy apropiado sistema educativo por un año que puede romper el esquema en la educación inicial básica. Y si le agregamos a esto, y quiero que tú me des tu opinión al respecto, que es indiscutible que nosotros tenemos que reconocer que a diferencia de países avanzados europeos, donde existe también ya una especie de una mucho mayor educación y concientización en lo que es la honestidad del ejercicio de la educación, vamos a tener un sistema virtual y yo te pregunto, ¿hay garantías de que ese sistema virtual verdaderamente permita un ejercicio honesto y dé resultados de verdadera preparación a nuestros estudiantes en esta situación? Garantías de la honestidad hoy hay bastante más que en el pasado, es decir, de que no haya un fraude del trabajo académico. Se están creando las medidas y mismo los paradigmas de aprendizaje cada vez tienen más a la evaluación como un elemento de gestión permanente que un elemento fiscalizador o sancionatorio. Recordemos que países como Finlandia no tienen exámenes ni pruebas. Pero tú estás hablando de Finlandia. No, de acuerdo, pero quiero comentarte, Alberto, lo que dices al respecto, porque España y Francia, que también, al igual que República Dominicana, terminaron el calendario escolar bajo la modalidad telepresencial, Claro, concluyeron que era muy poco utilizable para el aprendizaje estas tecnologías, que los muchachos no habían aprendido y que lo que había ocurrido era un aumento de las desigualdades. Eso está probado con evidencia científica. Y todos estos países, Francia, España, se preparaban para iniciar clases ahora el próximo 5 de septiembre. Sin embargo, hoy en Madrid se anunciaron 4.000 contagiados más. Y ya es un hecho que la escuela no va a iniciar de manera presencial. Es decir, que este problema es global. Lo tienen los sistemas más robustos educativos del universo, del planeta. Lo tienen también los sistemas educativos que están en ambientes con estados de bienestar institucionalizados y sólidos, y sin embargo tienen los mismos problemas que adolece hoy la República Dominicana. Entonces es importante tener en cuenta que esta situación nadie es ajeno, que todos están transitando por la misma situación. Y República Dominicana tiene una diferencia que, además de ser un país pequeño, es un país densamente poblado. Y para esta enfermedad el gran factor es el contacto humano, es la proximidad. En países como Uruguay, que se ha mantenido la enfermedad de manera bien controlada, tiene que ver también con las características del territorio de ese país. 3 veces más grande en territorio, pero 4 veces menos en población. Entonces, allí está un poco también la explicación de esta dificultad y la necesidad de ser cuidadoso con la movilidad, porque los adultos mayores y su integridad física están primero, la salud de los docentes y de los administradores también, y por supuesto la de los niños. Es indiscutible, Darwin, que el objetivo fundamental y mayoritario del sistema educativo nacional en cuanto a la situación que estamos manejando es, lógicamente, garantizar lo que tiene que ver principalmente con la educación pública, que es la mayor. Ahora, no menos cierto también es que la educación en los colegios privados es parte del sistema educativo nacional. Y hemos visto que el ministro de Educación dio luz verde a los colegios privados para que tomaran la iniciativa de arrancar adelante el inicio del año escolar, lógicamente haciendo algunos tipos de requerimientos. ¿Entiendes tú que verdaderamente por la simple razón de que los colegios privados quizás cuentan con recursos y con instrumentos
y con, vamos a decir, herramientas más que instrumentos tecnológicas y de otro tipo que le permiten garantizar que han arrancado bien el año escolar, los colegios privados. Bueno, primero algunas precisiones, Alberto, si me permites. Claro, claro. Para eso estás tú, que es el que más sabe de esto. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Digo, Apenas, con relación a mí, entre la conversación, que sabe de esta materia, eres tú y yo quiero nutrirme de ti. bueno, yo tampoco creo eso, pero digamos, intento sí poder aportar un granito de arena. Y lo que planteamos allí es que, al igual que lo que dice el ministro de Educación, el sistema educativo es uno solo. No es que le dio la posibilidad a que vaya adelante, como tú dices, el sistema educativo privado. El mensaje del Ministerio de Educación, del presidente y de la propia resolución del Consejo Nacional de Educación es que a partir del 18 de septiembre se empieza un año lectivo y que obviamente van a ir más acelerados aquellos que están en mejores condiciones. Hay muchos centros educativos públicos que están en muy buenas condiciones para comenzar, bajo esta metodología. Y hay muchísimos del sector privado que no están ni cerca de poder lograr la mínima infraestructura. El sistema educativo privado de la República Dominicana tiene más de 3.880 centros educativos y los que están en condiciones verdaderamente de tener tecnologías de este tipo, que son aquellos vinculados a las mayores capacidades de pago, estamos hablando de un 3% de esa cantidad, un 4% en el mejor de los casos. Es decir, que estamos lejos de tener esas condiciones óptimas en todos los sistemas educativos. Por eso hay un periodo de sensibilización, de adaptación, de trabajo, y todo el sistema educativo, público y privado, todo, comienza el contenido curricular del año que corresponde el 2 de noviembre. Y eso es importante porque hay una intención también de enviar un mensaje de equidad, de unificación del sistema educativo y de evitar situaciones de desigualdad. Obviamente siempre aquellos que estén en mejores condiciones van a aprovechar más la situación, otros la van a aprovechar menos, y siempre lo que Educa dice es que hay que emparejar hacia arriba, que el esfuerzo está en que todos los ciudadanos de este país, que todos los estudiantes que se forman en las aulas dominicanas de las escuelas públicas, de la más perdida en la frontera, pueda acceder al mejor aprendizaje. También recordemos que los medios son justamente eso, medios, no son fines en sí mismos. No hay nada que sustituya todavía a la relación entre el estudiante y el maestro, y hay experiencias hermosísimas durante la etapa de cierre del calendario anterior, que con un celular y un mensaje de WhatsApp se logró cumplir un proceso de aprendizaje con estudiantes que de otra manera no lo hubieran podido hacer. David, tú hiciste referencia unos minutos atrás de dos puntos que me motivan a mí cierta inquietud. Cuando hablabas como uno de los elementos que hay que ver cómo se manejan en lo que tiene que ver con garantizar un eficiente suministro de la alimentación que ya tiene acostumbrado el Ministerio de Educación a nuestros estudiantes en una situación de pandemia que estamos viviendo, donde lógicamente no podemos abstraernos bajo ninguna circunstancia y precisamente por eso lo estamos haciendo no presencial, lo estamos haciendo virtual, para cuidarnos al máximo y reducir al mínimo, si vale el término para ser más contundente, la posibilidad de contagio, la posibilidad de crear problemas de tipo sanitario. ¿De qué manera se va a llevar a cabo en esta situación? Si tiene estipulado ya, aunque quizás no es un tema puramente educación, sino es un tema más operativo, esta parte tan importante de llevar a las casas, a los hogares, el alimento a los estudiantes. Porque me preocupó eso un poco. Alberto, si hay un tiempo en el cual es imprescindible que los estudiantes reciban alimentación escolar, es este. Por Es eso. este porque la familia está viendo afectados sus ingresos, están perdiendo empleo, y la verdad que como nunca antes, ese desayuno escolar y ese almuerzo escolar son imprescindibles. Yo siempre pongo una figura que para mí es gráfica y que me permite entender la magnitud de lo que ocurre cada día en las escuelas dominicanas, porque allí comen más niños en los centros educativos dominicanos que en todos los restaurantes y hoteles del país juntos.
es 1,5 millones de Sí, sí. comensales. 1,5 millones de comensales que todos los días reciben su desayuno escolar y o su almuerzo escolar. Y esto es algo necesario que se tiene que continuar y que dependerá ahora de una logística completamente diferente, porque ya el niño no puede comer en la escuela, ya no se puede enviar el alimento preparado a la casa, habrá que seguramente enviarle A una eso me, canasta de... a eso me refiero. ¿Cómo manejar Claro. eso en época de pandemia? El presidente lo anunció, el presidente en Palacio fue muy claro diciendo que si era necesario iba a llevar hasta la puerta de cada casa el alimento escolar. Yo entiendo que se tendrá que encontrar la mejor logística de distribución. Imagínate que 1,5 millones de raciones todos los días que hay que entregar, o para todos los días, es decir, tal vez puede ser semanal, pero hay que pensar eso con gente verdaderamente experta en este tema, en Claro, logística, para que los alimentos no se dañen, para que los alimentos lleguen en condiciones, para que haya una certificación de que los alimentos están llegando a donde deben llegar, para que no haya ni abusos ni malos usos de estos elementos, de forma tal que eso es una dificultad en sí misma, que la recomendación que Educa le ha dado a las autoridades es que se valgan de la asesoría de una entidad especializada en distribución masiva claro. de estas características, porque esto no es un No hay trabajo para resolverlo de educativo. manera artesanal. Es Son un problema de cientos, gerencia. Es un es un trabajo de problema gerencia. claro, es un problema de gestión, pero además de logística, porque esto implica cadenas de frío, cadenas de distribución, lógicas de optimización de rutas, que en todo esto implica un desafío extraordinario y que sin duda hay saberes en la República Dominicana y en el mundo que pueden colaborar con esta solución, pero hay que ponerlo en manos de la gente que sepa esto, ¿no? Bien. Bueno, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa de un par de minutos para entrar a la parte final, donde lógicamente, como es el objetivo fundamental de Sin Esquema, aprovechando todas estas informaciones útiles y oportunas que nos ha traído nuestro distinguido invitado Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, para que en esta parte final recojamos algunos aspectos y algunos puntos que falten, señalarlos también. Continuamos después de nuestra segunda y última pausa.